Vamos a dar por terminado el capítulo 5 de la carta magna, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Empezamos el primer domingo de enero introduciendo esta carta, la carta probablemente que Dios más ha utilizado en la historia con gente en particular para que pudiesen entender que la salvación es solamente por fe, solamente por gracia y solamente en la persona de Cristo. Y a modo de repaso, porque hoy cerramos el capítulo 5, yo quiero brevemente recordar lo que hemos visto. Vimos en el capítulo 1, específicamente en el 17, la gloria del evangelio. Ese texto dijimos que es la tesis de toda la carta. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, vimos cómo Pablo se concentra en colocar las cosas en el orden correcto. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dentro de esa realidad habían tres grupos diferentes, no solamente en la iglesia en Roma, sino también en toda iglesia: los rebeldes, los hipócritas y los religiosos. Pero Pablo apunta a la justicia por la fe en la persona de Cristo. Y en las últimas semanas vimos cómo él usó a Abraham como ejemplo, vimos cómo usó a David como ejemplo. Y el domingo pasado pudimos ver que esos que han sido justificados, perdonados, llamados, salvados, tienen unos beneficios en el aquí y en el ahora, y tienen una recompensa que les espera, una garantía que la ira de Dios no estará sobre ellos. Ellos tienen paz con Dios, van a disfrutar de su gracia y tienen la seguridad que en medio de las pruebas y las tribulaciones, por la obra de Cristo en nuestro favor, nosotros estamos seguros. Ahora Pablo cierra el capítulo 5 tratando de ayudar a aquellos cristianos, también a nosotros, a que podamos entender cómo es que obtenemos esos beneficios, esas bendiciones, pero también esa recompensa. Así que yo voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo en el versículo 12 al 21 del capítulo 5 de cierre, que podamos ver qué es lo que Pablo nos quiere enseñar y que sea de ánimo y de aliento a la iglesia al salir en esta tarde. Así que el título de este sermón esta mañana es Desobediencia versus obediencia. Desobediencia versus obediencia. Así que vaya a su Biblia, Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 12 al versículo 21. Oramos. Le doy cómo vamos a desglosar y a dividir el texto en esta mañana y comenzamos a trabajar. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante o similar a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues,
tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo creo que subraye este versículo 20 porque es clave e importante en este texto en esta mañana. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tú asistas al predicador, pero también a tu iglesia, que él pueda ser fiel al texto y que tu Espíritu ayude a la iglesia no solamente a escuchar, sino a recibir tu palabra. Que podamos ser animados por ese segundo hombre que nos habla Pablo, pero también podamos ser agradecidos por lo que él hizo por nosotros. Señor, de la misma manera, si hay algunos hoy que viven en la condenación por causa del primer hombre, que hoy tú le puedas mostrar con claridad lo que hiciste a través del segundo hombre para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en él, Señor. Habla a tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo vamos a ver este texto? Lo vamos a dividir en 3 puntos. Número 1, el versículo 12 al versículo 14, vamos a ver el contraste entre 2 hombres. Versículo 12 al 14, el contraste entre 2 hombres. El versículo 15 al versículo 19, vamos a ver las 2 obras de esos hombres. La obra de uno, la obra de otro. Y vamos a ver los resultados, los 2 resultados de la obra de esos hombres. Así que otra vez, versículo 12 al 14, Pablo nos habla de 2 hombres. Versículo 15 al 19 nos da las obras de esos hombres. Y versículos 20 y 21 nos da los resultados de las obras de esos hombres. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Cuál es el argumento que yo pretendo presentar en esta mañana a través de este mensaje? Que la desobediencia de un hombre nos llevó a la muerte. La desobediencia de un hombre nos llevó a la muerte, pero la obediencia de otro nos dio salvación y vida eterna. Otra vez, el argumento de este sermón es: la desobediencia de un hombre nos llevó a la muerte, pero la obediencia de otro nos dio salvación y vida eterna. Y aunque no esté en pantalla, yo creo que pudiésemos resumir la idea central del pasaje, más que mi argumento en esto. Los hombres son salvos en la misma manera en la cual llegaron a estar perdidos, por causa y culpa de otros. Los hombres somos salvos de la misma manera en que llegamos a estar perdidos, por la obra de otros. Así que espero que Pablo nos ayude en estos versículos a ver esto. Fíjese en el versículo 12 y 14, como he hecho durante toda esta serie, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren el contraste que Pablo hace entre estos 2 hombres. Versículo 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir,
¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo dijo hasta el versículo 11, los que han sido justificados, perdonados, aceptados, amados y redimidos, disfrutan en la vida que están sobre la tierra de unos beneficios. Alguien pagó para que pudiesen recibir paz con Dios, ya no ser enemigos de Él, tener seguridad en el medio del sufrimiento, disfrutar de su gracia, de su cuidado, del favor de Dios, con los ojos en una recompensa eterna y la garantía que la ira de Dios no estaba sobre ellos. Ahora en el versículo 12 al 14, Él explica cómo es que esto es posible. Alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que hacer algo, porque esos que han sido justificados en su condición natural pecaron y están muertos y destituidos de la gloria de Dios. Y que es lo que Él hace, presenta al primer hombre. Y ese primer hombre es Adán. Y Pablo lo hace de una manera magistral porque era un gran maestro. Él dice: en ese primer hombre, Adán, porque él pecó, el pecado entró en el mundo, y como el pecado entró en el mundo, todos los hombres pecaron. En Adán, quien pecó, desobedeció y se rebeló, al él hacer eso, el pecado entró en el mundo y todos los hombres después de Adán pecaron. Pero no lo deja ahí. No solamente pecó, sino que su pecado provocó muerte. La muerte entró también en el mundo y por lo tanto todos después de Adán estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa es nuestra condición. Por el primer Adán, nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Ahora, yo quiero explicar lo que dice el versículo 14, porque puede traer cierta confusión. Él dice: desde Adán hasta Moisés, aún los que no habían pecado. Y uno dice: bueno, entonces hasta que no hubiese ley, aquellos que estuvieron entre Adán y Moisés se liberaron, no tenían consecuencias del pecado. Y para nada eso es lo que quiere decir. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos los hombres son culpables como resultado del pecado de un hombre. Es lo que se conoce como el pecado original. Todos los hombres nacemos en pecado, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque hemos adquirido y tenemos adherido el pecado original. Pero no solamente somos culpables por eso, es que por causa del pecado original, pecamos individualmente y también vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Así que lo que Pablo estaba tratando de decir aquí es que cuando la ley fue dada, vino a conciencia lo que era el pecado, pero en ese periodo nadie que murió se haya librado del juicio de Dios. Pero aunque el cuadro era tétrico y aunque el cuadro era desesperanzador, sin esperanza, el mismo Pablo dice: hay un pero bueno. Y el pero es el segundo hombre. Y ese segundo hombre nos dice el mismo apóstol, que es Jesucristo. O sea, Adán es un tipo, una sombra, un símbolo, un contraste del segundo Adán, del otro hombre, del mejor hombre que iba a venir. Ese que es un antitipo, o sea, que es todo lo contrario, que es todo contraste con el primer Adán. Aquel era sombra y este es realidad. Y ese segundo hombre que se llama Jesucristo, porque el primero
trajo pecado y muerte. El segundo venció el pecado y la muerte. Uno nos condenó, el otro nos redimió. Uno nos puso en una condición imposible y el otro hizo posible que pudiésemos ser salvados. Por uno entró la condenación del mundo, y es lo que se conoce la doctrina de la imputación. Se nos imputó el pecado original, pero el otro nos redimió, nos justificó y nos salvó para que fuésemos libres del pecado y de la muerte eterna. Dos hombres, por uno entró la condenación, por el otro la redención y la libertad de aquellos que el Señor lo envió a salvar. Ahora, Pablo no lo deja ahí. Pablo nos dice a nosotros que aunque Adán es una prefigura de Cristo, un contraste, se quedó corto, nos enseña que Cristo es mejor, que Cristo es mayor, que Cristo, como cantábamos ahorita, es incomparable. Cuando nosotros en nuestra condición estábamos imposibilitados de regresar a Dios, Dios se hace hombre y ese segundo Adán viene a vencer, a derrotar, a cancelar el decreto que había contra nosotros para hacernos libres. Por eso es que Cristo es incomparable, por eso es que Cristo es mejor, por eso es que Cristo es mayor, por eso es que nos podemos deleitar en la persona de Cristo. Mire lo que dice entonces lo que estos hombres hicieron. Primero nos enseña a los dos hombres, ahora nos da las dos obras de estos hombres. Lea conmigo el versículo 15 al 19, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dejen un momento porque estoy seco. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Escuche esto. Hay una diferencia entre el pecado de Adán y la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Hay una diferencia entre el pecado de Adán y la gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. El formato del capítulo 5, versículo 2 al 21, la estructura parece una poesía hebrea. Está haciendo un contraste y una comparación. Y lo que está haciendo aquí es que ahora él primero describe quién eran estos hombres y lo que hicieron y lo que produjeron. Pero ahora dice, no solamente produjeron eso, sino que mira sus obras, mira cómo operaron. Y dice, por la obra, desobediencia de Adán, se lo voy a resumir. Adán produjo con su desobediencia tres cosas. Número 1, versículo 15 parte baja y 17 alta, trajo muerte. Por la desobediencia de Adán llegó la muerte. No solamente eso,
sino que también nos lleva a la condenación. Versículo 16, parte baja, y versículo 18, parte alta. Y no solamente nos trajo la muerte y nos llevó a la condenación, sino que entonces pasamos a ser pecadores, enemigos de Dios. Estamos separados de Él. Versículo 19, parte alta. O sea, ese primer hombre produjo pecado y muerte, condenación y separación de Dios. Y otra vez, eso está adherido a todo hombre. Esa es nuestra condición natural sin Dios. Pero por la obediencia del segundo hombre, dice Pablo, que nos dio a nosotros el regalo del perdón. Versículo 15, parte baja, C. Nos lleva a ser justos ante Dios. 16C, 19C. Nos promete que viviremos en victoria sobre el pecado y la muerte, parte baja del 17. Y en el parte baja del 18 nos dice que por la obra de obediencia del segundo hombre, de Cristo, usted y yo, escuche bien, tenemos una relación correcta con Dios, una vida nueva. Ya no somos lo que antes éramos. Ahora somos llamados hijos de Dios. El primero nos condenó, nos mató y nos alejó de Dios. El segundo nos salvó, nos perdonó y nos puso en una relación correcta y nueva con Dios. Y dice que nadie nos arrebatará de sus manos. No hay pecado pasado, no hay pecado presente y no hay pecado futuro que me pueda arrancar de las manos de mi Salvador. Eso fue lo que hizo Cristo. Por ti y por mí, si somos hijos de Dios. Pero Pablo no lo deja ahí. Estos dos hombres hicieron dos obras y entonces nos prometen dos resultados. Vamos a leer el versículo 20 y versículo 21 para ver esos dos resultados. Este es el pináculo, la cúspide, la punta del iceberg de todo este texto. Versículo 20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo cierra Pablo el capítulo 5 y esta disertación sobre estos dos hombres? Dándonos el resultado de la obra de estos dos hombres. Primero nos dice, y el versículo 20, por eso fue que le dije que lo subrayara, nos dice que la ley dio luz al pecado. O sea, cuando la ley se estableció, cuando Dios le dio la ley a Moisés, lo que quiso es que los seres humanos pudiesen ver la magnitud del pecado. Si no hubiese ley, no hubiese conciencia de cuán grande es el pecado. Pero la misma vez que Él da la ley, en Cristo nos da la gracia. Por la ley el pecado abunda, pero por la gracia y la obra de Cristo, su gracia sobreabunda. O sea, hay multitud de gracia para cubrir nuestros pecados. La ley nos dice, wow, qué grandes pecadores. La gracia nos dice, qué gran Salvador. La ley dice, estoy muerto en mis delitos y pecados. La gracia me dice, soy salvo y perdonado en Cristo. La ley me dice, no tengo esperanza. La gracia me dice, yo soy la esperanza. La ley nos enseñó que el pecado reinó.
Habló en pasado. Miles de millones de personas murieron y mueren como consecuencia del pecado. Pero ahora, por la obra de Cristo, la gracia reina presente por la justicia de Cristo. Déjame ver si se lo explico más sencillo y creo que va a salir en pantalla si no ha salido. Los resultados de la obra de Adán fueron por su pecado que el pecado abundara y reinara. Eso fue lo que produjo el primer hombre por sus obras en ti y en mí. Pero por el segundo hombre, por su obra en ti y en mí, nosotros recibimos gracia que sobreabunda, que nos llena, que cubre, que es suficiente para perdón de no algunos pecados, mi amado, todos nuestros pecados. Ese y también ese. Ese que es fácil de confesar y ese que nos avergonzamos reconocer. Ese que solamente ha visto Él, porque si se enteran otros, nos dejan. De ese hay suficiente gracia disponible para cubrirlo por completo. Dice Pablo que no solamente hay gracia que sobreabunda sobre todos nuestros pecados, sino que esa gracia reinará para siempre. Pecado pasado, gracia presente y futura. Esa es la diferencia de lo que hizo el segundo hombre. El primero, otra vez, nos condenó. El segundo nos liberó. Es su gracia es mayor. Su gracia es suficiente. Su gracia nos sostiene. Su gracia es la que nos da el gozo del Señor en medio de toda circunstancia. Su gracia es la que nos recuerda poner nuestros ojos en el caballero de la cruz. Su gracia es la que nos recuerda que es una leve tribulación momentánea que producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Es su gracia la que nos recuerda que aquel pastor que David recordaba, Dios nos lo dio a nosotros en Cristo y nada nos faltará. Es esa roca inconmovible. Es ese donde estamos seguros. Es el que nos sostiene en las tormentas. Es ese que mientras dormimos, Él no duerme. Es ese el que va delante de nosotros. Es ese el que pelea la batalla porque ya ganó completamente la guerra. Es ese en quien podemos confiar. Es ese en quien podemos descansar. Por eso es gracia. Porque no hicimos nada para ganarla. Porque no hemos hecho nada para merecerla. Se trata de un amor y de un afecto que ninguno de los que estamos aquí merecemos. Bendita gracia, bendito Cristo, bendito Dios, que nos amó, nos ama sin nosotros merecerlo. Ese segundo hombre cambió por completo el destino tuyo y el destino mío. Estábamos condenados a la muerte eterna. Ahora se nos ha prometido vida eterna con Él. Por lo tanto, iglesia, hay dos cosas que yo quiero que nos podamos llevar ya en esta tarde. Dos cosas que yo creo que podemos sacar de este texto para que nos dé paz en medio de toda dificultad. Número uno, amados, recuerda que por más difícil que se vea lo que estamos pasando hoy, nuestra lucha ya fue ganada. No peleamos para que Dios nos acepte. Por la obediencia de otro, la obediencia de Cristo, ya Cristo nos aceptó. Ya Dios nos aceptó en Cristo. En Cristo hemos sido aceptados. Peleamos desde la victoria, no para conseguirla. No hacemos nada para ganar, ya Cristo lo ganó por nosotros. Pero pastores, que a veces se sienten, no es lo que se sienta, es lo que Él dice que Él hizo y lo que nos aseguró. Así que nuestra lucha ya fue ganada. Número dos, nuestra identidad, mi amado, cambió para siempre. Ya nosotros no somos esclavos
ahora somos hijos. Ahora Dios no nos ve como pecadores que a veces hacemos lo bueno. No, Él nos ve como justos que aún luchamos con el pecado. ¿Es diferente? No es como pecadores que a veces hacemos lo bueno. No, ahora es como justos, salvos, perdonados, redimidos y amados que estamos en guerra con el pecado. Es diferente. Vive como hijo de Dios, no como un esclavo derrotado. Ese es el verdadero, ya, pero todavía no. Estamos aquí, pero nuestros ojos están allá. Él ganó, no somos esclavos, somos sus hijos. Alguien ganó lo que no merecíamos. Podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Así que, hermanos amados, yo quiero concluir el mensaje esta tarde compartiendo con ustedes y haciendo referencia a la obra maestra de John Bunyan, o John Bunyan, como le dicen en español, El progreso del peregrino. En El progreso del peregrino, él habla de este personaje llamado Señor Honesto. El Señor Honesto era un peregrino veterano, un hombre con el rostro marcado por los años y sus ojos llenos de memoria. Él había visto de todo en el camino angosto que lleva a la ciudad celestial. Vio a aquellos que comenzaron con gritos de guerra y pasos firmes, pero que al primer desvío volvieron atrás. Y vio a otros que tropezaron al inicio, que cayeron una y otra vez, pero que con manos temblorosas y rodillas raspadas se levantaron y llegaron a la meta. Él vio la fe desvanecerse en duda, pero también vio la duda transformarse en una seguridad inquebrantable. El Señor Honesto era un testigo privilegiado de lo complejo que es la vida cristiana y supo resumir toda esa sabiduría en sus últimas palabras en la tierra. El Señor Honesto llamó a sus amigos y les dijo, escuche bien, yo voy a morir, pero no haré testamento. En cuanto a mi honestidad, irá conmigo. Que a los que vengan después de mí, que se les diga esto. Cuando llegó el día de su muerte, se dispuso a cruzar un río que se desbordaba en muchos lugares. Pero allí el Señor Honesto, quien en su vida había hablado con buena conciencia, le dijo que se encontraran allí. Y buena conciencia le dio su mano y lo ayudó a cruzar. Y antes de morir, al cruzar ese río, estas fueron las palabras del Señor Honesto. La gracia reina. La gracia reina. Y así dejó el mundo. Fíjese que el Señor Honesto no dijo, mis esfuerzos reinan, ni mi honestidad reina. Dijo, la gracia reina. Nada de lo que yo he hecho hace que yo sea merecedor de una salvación tan grande, sino que a pesar mío, la gracia de Dios no solamente me alcanzó, sino que sigue reinando. Ese es el mejor legado que él podía dejar. No había testamento que se pudiese comparar. Esa misma gracia, que es enemiga del pecado en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas, resulta ser la mejor amiga del pecador arrepentido. Cuando un pecador reconoce y se arrepiente, la gracia levanta su mano. La gracia levanta del polvo a aquel que se ha caído. La gracia lo conduce a las aguas donde estaba ahogándose y ahora lo lleva a la gloria. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, si habemos algunos luchando en nuestros corazones contra el pecado, escuche bien, no desmayemos. Nosotros no somos hijos ni estamos condenados
por el primer Adán. Nosotros somos hijos de Dios y se nos ha garantizado gracia, como dice Pablo en Corintios, por el segundo Adán. Nosotros vamos a seguir peleando desde este lado con la realidad de que aquí lucharemos con el pecado, pero nuestros ojos, como el Señor honesto, están en la meta final, para que podamos decir: la gracia reina muy a pesar de nosotros. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Yo espero que usted haya sido hoy recordado que por la desobediencia de uno el pecado entró, pero que por la obediencia de otro la gracia sobreabundó. Y es con esas palabras que Santiago Benavides, tomando Romanos capítulo 5, 17, 20 y 21, hizo una canción que a mí me encanta, y lo puedes poner en pantalla, Julito, porque la letra, una de las estrofas dice: donde abundó el pecado, fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Que no nos sigan engañando. Todos hemos pecado, pero ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Por la obra de Cristo en nuestro favor, la gracia sobreabundó. Que el Señor nos ayude a vivir en la libertad por la obra de su Hijo. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por esa verdad, por esa bendita verdad que Pablo dice en el versículo 20 y 21. Ciertamente la ley hizo que el pecado abundase y fuese visible y que pudiésemos ver sus repercusiones. Pero en Cristo, por su muerte vicaria en aquella cruz, podemos recibir una gracia que sobreabunda. Aunque nuestros pecados sean muchos, tu gracia en Cristo es mayor. Que ese sea el reconocimiento hoy de tus hijos, para que podamos vivir en relación correcta contigo, pero también en toda libertad. Si hay alguno en medio nuestro que todavía es esclavo del pecado y se deleita en sus delitos, que hoy tú hayas abierto sus ojos, le hayas dado un corazón nuevo y la fe, para que pueda reconocer que es pecador, arrepentirse y recibir el regalo de la salvación que nos has dado en tu Hijo. Señor, en esta tarde queremos recordar que donde abundó el pecado, fue mayor tu amor, la gracia sobreabundó. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.